Mecánica clásica, laboratorio, error propagado. En laboratorio medimos distintas cantidades y esas cantidades o esas variables las usamos para calcular nuevos datos. Por ejemplo, en el experimento de caída libre, medimos la altura y medimos el tiempo, y esa información la utilizamos para obtener el valor experimental de la gravedad. En el caso de la práctica de plano inclinado, medimos el tiempo que le toma a un deslizador recorrer una cierta longitud L cuando parte de una cierta altura h mayúscula y llega a una altura h minúscula. Usamos esa información para calcular el valor de la gravedad experimental. En este caso, bueno, en todos estos casos hay un error de escala y un error aleatorio asociado que se propaga al error, a la nueva variable que estamos tratando, en este caso la gravedad, ¿no? El error total propagado en la variable z es igual al error aleatorio propagado en z más el error de escala propagado en z. Estas serían las ecuaciones para el error aleatorio propagado en f y el error de escala propagado en f. ¿De acuerdo? ¿Cómo se leen? Bueno, f es una función de x y de y, y en este primer término tenemos la parcial de f respecto de x, evaluado en los valores promedio de x y de y, elevado al cuadrado y multiplicado por el error aleatorio en x. Este segundo término es idéntico al primero, solo que en este caso se deriva parcialmente respecto de y por tanto se multiplica por el error aleatorio en y. Es muy importante que se siga el orden y se respete este tipo de situación. Lo mismo ocurre con el error de escala, en este caso es la parcial de la función respecto de x, evaluado en los valores x, y promedio y multiplicado por el error aleatorio en x. Bueno, esta parcial o este valor en valor absoluto, y simétricamente, en este caso la parcial respecto de y multiplicado por el error de escala en y. En el caso del experimento de caída libre, tenemos que la gravedad experimental va como 2h sobre t cuadrada, nuestra función es g de h y de t, entonces simplemente en este caso donde veo x, coloco h, la parcial respecto de h de la función evaluada en h y t promedio, elevado al cuadrado y multiplicado por el error aleatorio en h elevado al cuadrado. Y simétricamente para el error aleatorio en el tiempo, tomamos la parcial de la función respecto del tiempo. Estos datos son tomados para el experimento de caída libre. En este caso la altura se consideró fija, de 45.2 centímetros, y el tiempo que le tomó al balín recorrer esa cierta altura está dado en milisegundos. De esta manera, nuestra ecuación para el error aleatorio en la gravedad quedaría de esta forma. Dado que la altura es constante, el error aleatorio en la altura es 0 y este primer término es 0 en este experimento. Si tú mides la altura y cambias la altura para cada vez que realices el experimento tendrás alturas distintas y por tanto habrá un error aleatorio en la altura, ¿de acuerdo? Para este caso concreto no lo vamos a tomar así. Estos son los cálculos para calcular el error aleatorio en el tiempo. En el canal ya hay un video de cómo calcular el error aleatorio. Y lo que sigue, bueno, es simplemente desarrollar, ¿no? Sacar la derivada, evaluar en los valores que nos indican y obtenemos el error aleatorio en la gravedad. Ahora bien, para el error de escala propagado, esta es la ecuación general, esta es mi función y en este caso donde veo x coloqué t, ¿no? Es la parcial de la función respecto del tiempo, evaluada en h y t promedios, multiplicado por el error de escala en el tiempo. Si derivo respecto de h, entonces multiplicaré por el error de escala en h. Lo que sigue, bueno, el error de escala en el tiempo es 5 por 10 a la menos 5 segundos, el error de escala en la altura es 5 por 10 a la menos 4 metros, y lo que sigue simplemente es desarrollar las operaciones correspondientes. Finalmente obtenemos un error de escala propagado en g con este valor, y entonces ya que tenemos el error aleatorio propagado, bueno, el error propagado aleatorio en g más el error de escala propagado, tenemos el error total propagado en g. En el caso del valor de la gravedad, bueno, usamos la ecuación que hemos estado viendo, 2h sobre t cuadrado, donde tenemos h y t promedios, y entonces tenemos el valor de la gravedad experimental como 10.065 metros sobre segundo cuadrado, con un error total propagado en g de 0.0
0.193 metros sobre segundo cuadrado. Con esto podemos calcular el error propagado en el cálculo de la gravedad como el error total propagado en G dividido entre el valor de la gravedad experimental y multiplicado por 100%, que es igual a 0.191%, que podemos aproximar a 0.2% como un error propagado en el cálculo de la gravedad. Ahora bien, hay un último error que sería el error experimental o error porcentual, y este va respecto del valor teórico conocido. Entonces se calcula como valor teórico menos valor experimental entre valor teórico, valor absoluto de esa cantidad multiplicado por 100%. Si consideramos el valor teórico como 9.77, nuestro valor experimental fue de 10.065, lo dividimos, restamos el valor teórico menos el valor experimental, dividido entre el valor teórico, tomamos el valor absoluto de esa cantidad y multiplicamos por 100%, lo que nos da un error experimental del 3.02%. De esta manera tenemos un valor experimental de la gravedad de 10.065 metros sobre segundo cuadrado con un error experimental o porcentual de 3.02%. Por el momento es todo hasta aquí. Saludos y que se encuentren muy bien.